Ya. Profe, le voy a mandar ahora el correo. Ok. ¿Dónde estábamos? Ah, admit, sí. Perdón. Déjame organizar acá la parte de Zoom. Ahí estamos. Ya. Intentando a la gente, démosle. Ya, vamos. Articulación glenumeral, ¿no es cierto? Entonces, pues nosotros hablamos de la articulación glenumeral, es como, si bien uno habla del complejo articular del hombro, uno se subentiende dentro del mundo kinésico, el mundo, ¿no es cierto?, clínico. Cuando uno habla del hombro, está hablando derechamente de la articulación glenumeral, ¿ya? Y la articulación glenumeral tiene ciertas características, ¿no es cierto? Es la articulación más móvil del cuerpo. Y como todo en la vida, gano por uno pero pierdo por otro. Al ser la articulación más móvil, también es una de las más inestables, ¿ya? Ciertas características de esta articulación: es sinovial, multiaxial, es en artrosis esférica, ¿no es cierto? Es decir, tiene 3 grados de libertad. Tiene una cavidad glenoide con orientación supero anterolateral al plano escapular. Ojo con eso, puede parecer medio raro, lo vamos a ver en una imagen después. Y la cabeza humeral con orientación medial, superior y posterior en dirección al plano escapular. Básicamente, yo tengo la glenoide que va aproximadamente, si logran ver mi mano, va así, y la otra así, y se juntan, ¿ya? ¿No es cierto? A nivel humeral, ¿no es cierto? La cabeza humeral, ¿no es cierto? Es un tercio esfera, ¿ya? Tiene una desviación del eje deficiario de 130 a 150 grados, eso se calcula tirando una línea así, después así, se viene ese ángulo, y tiene una retroversión de 20 a 30 grados, significa que, tome el número, este es mi número, no sé si no sé si está viendo mi mano, ¿la ve? ¿O solo ve mi pantalla? Una pregunta clave. Sí, profesor, las dos. Ya, extraordinario. Entonces acá está mi mano, ¿no es cierto? Ahí, doblo, desviación en el eje deficiario, llevo hacia atrás, retroversión de 20 y 30 grados. De nuevo, estoy recto con mi húmero, cabeza, ¿no es cierto? Doblo un poquito para tener un ángulo de 130, 150 grados, hacia atrás. Y ahí aparece la glenoide. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes que le dan la estabilidad a la glenohumeral? Primero, el rodete glenoideo. ¿Qué hace un rodete? ¿O qué es un rodete? Si usted me lo podría especificar. Hacia la rápida. Tengo una diapo después de eso, pero sería bueno saber qué sabe. ¿Sí, no? Ya. Entonces, del rodete, anatomía de las estructuras, es decir, los ligamentos, presión negativa y los ligamentos, perdón, la cápsula articular y la musculatura. Entonces, todo lo que confiere la estabilidad a a la articulación glenohumeral. Yo de todas las articulaciones siempre hablo de la estabilidad activa y pasiva, pero acá, en lo que es la articulación glenohumeral, la estabilidad activa dada por la musculatura es fundamental. Y los tejidos que estabilizan, si usted ve bien esto, acá en este recuadro que está acá, lo ponen en orden. ¿Y cuáles son los primeros? Los músculos del manguito rotador son los primeros en estabilizar la articulación glenohumeral. Pues vienen los ligamentos, el ligamento coracomeral, la cabeza larga del bíceps, el rodeto glenoideo y el efecto de presión negativa, que vamos a ver ahora. Vamos primero con el rodete glenoideo. El rodete glenoideo es un anillo fibroso denso, es un fibrocartílago, ¿no es cierto?, de 4 milímetros de profundidad. Está en todo el borde externo, ¿no es cierto?, está en todo el borde de lo que es la glenoide, de lo que es, ¿no es cierto?, la cavidad articular a nivel de la escápula, ¿ya? Eh, una foto ahí que lo explique con más detalle, ¿no es cierto?, si lo puedo mostrar ahí, es eso. Ese es el famoso rodete glenoideo que se pone en la glenoide, ¿no es cierto? Ya se inserta en el borde externo superior, permite la inserción perdón, en su borde externo superior se permite la inserción de la cabeza larga del bíceps. Aumenta la concavidad, lo que da más estabilidad. Esto se parece súper bien que la siguiente imagen. Yo, sin el rodete, tengo esta estructura, que es bien poco congruente con, ¿no es cierto?, la cabeza humeral. Pero al yo posicionar este rodete, aumento el contacto articular de la cavidad glenoide con el húmero, aproximadamente un tercio. ¿Qué quiere decir un tercio? ¿Qué quiere decir ese tercio? Quiere decir que yo
de todo lo que es esta esfera, de todo lo que es la superficie articular, ¿no es cierto?, del húmero, en tamaño, un tercio en la glenoide. Es decir, al revés dicho, la glenoide tiene el tamaño de la superficie de contacto articular de la glenoide es un tercio del tamaño de la superficie de contacto articular del húmero. ¿Ya? Y eso es justamente lo que lo hace inestable, entre comillas, inestable estructuralmente hablando. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un poco el rodete? Bueno, permite llegar a ese un tercio. Sin el rodete no tendríamos ese un tercio. Y un tercio parece constitucional la cuestión. Bueno, eso es otro tema. Y, ¿no es cierto? Y permite aumentar eso y así aumentar, ¿no es cierto?, el contacto articular y generar una mayor estabilidad. ¿No entendió lo del tercio? Súper sencillo, mira. Glenoide, agrega un rodete. El área total de superficie de contacto articular de la glenoide, incluido ¿cómo se llama esto? El rodete, es un tercio del área total de la cabeza del húmero, de superficie articular. Es decir, podríamos decir que hay una congruencia de un tercio entre las superficies porque la superficie articular de la glenoides es un tercio de la superficie articular del húmero. ¿Se entiende ahora? Ya. ¿No es cierto? Existe una retroversión de la cabeza humeral que coincide con la orientación de la glenoide. Mire esto. Esto es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Bueno, vean de nuevo mi brazo, 135 grados, roto hacia posterior. Lo interesante es que a nivel de la glenoides tiene una orientación como superior, es decir, como se inclina, ¿no es cierto?, en el plano entre 0 y 5 grados, ya hace que quede mirando como hacia arriba, y además, si hay una retroversión de la cabeza del húmero, bueno, esta mira hacia adelante. Es así, hágase este juego, nuevamente. Húmero, pum, ¿no es cierto? Doblo un poquito, hacia atrás. Glenoide está ahí, se inclina hacia un poquito hacia el lado, pero mira hacia adelante, y ahí están las dos amiguis, juntas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa le da estabilidad, ¿no es cierto? La articulación glomerular, ¿no es cierto?, es la presión negativa. La articulación contiene alrededor de 1 milímetro de líquidos, 1 milímetro, 1 mililitro de líquido sinovial. Y tiene la característica que mantiene una presión atmosférica más baja, por lo tanto se genera una presión osmótica en los tejidos circundantes. Esto hace que se genere, por lo tanto, una presión negativa. ¿Qué se refiere a una presión negativa? Es como, no sé, usted no sé si ha jugado con una jeringa sin una aguja, por ejemplo, en donde tracciona y ve que succiona, ¿no es cierto?, como su piel o succiona algo, usted puede tomar algo. Bueno, eso está constantemente pasando en la articulación glenohumeral, en donde, ¿no es cierto?, eh, hay una presión negativa, se genera una presión negativa. Presión negativa es simplemente una presión más baja que la atmosférica, y eso genera una succión, una presión de succión, por decirlo así. Y eso obviamente hace que se confiera una mayor estabilidad. Imagínense, yo estoy enfrentando una articulación donde la congruencia es muy baja, un tercio máximo del tamaño máximo de las superficies articulares, y necesito, mediante todos los medios posibles, aumentar la estabilidad. Uno de ellos, la presión negativa. Otro de ellos, nuestros queridos ligamentos. ¿Ya? Está por un lado el ligamento coracomeral. Este ligamento es bastante grande, es bastante resistente, y va, ¿no es cierto?, del proceso coracoide al tubérculo mayor. ¿Ya? Y al menor por delante. O sea, va a los dos tubérculos, tanto el tubérculo mayor al tubérculo menor, con sus dos haces. ¿Ya? Limita la rotación y la flexoextensión. Es bien interesante este ligamento, ¿ya? El coracomeral, porque si bien no es, ¿cómo se llama esto? Un ligamento que sea un engrosamiento de la cápsula articular, como los típicos que mantienen la estabilidad, es un ligamento, ¿no es cierto?, que sí confiere estabilidad y limita cierto rango de movimiento, como en las rotaciones y la flexoextensión de hombro, ¿ya? Y los siguientes ligamentos que nosotros nos enfrentamos son los siguientes. Están los ligamentos glenohumerales, ¿ya? Que son tres: el superior, el medio y el inferior, ¿ya? Está el ligamento glenohumeral superior, está el ligamento glenohumeral medio y está el ligamento glenohumeral inferior, ¿ya? Pensando todo esto como engrosamientos de la cápsula articular.
esta imagen que me gusta harto, acá está la glenoide, ¿no es cierto? Acá está el húmero, y podemos ver que tenemos el ligamento glenohumeral superior, ¿no es cierto? El medio y el inferior, siempre se dice que tiene como una forma así, de Z. Esa es la forma que se dice que tiene este ligamento. Una Z media invertida, por supuesto, dependiendo se le ve. Pero así, ¿ya? Son los principales ligamentos que le dan la estabilidad a la articulación glenohumeral y que confieren un poco desde la perspectiva pasiva, por supuesto. Son los ligamentos que le dan la mayor estabilidad pasiva a esta articulación. Y tiene las siguientes funcionalidades. Mire, el ligamento glenohumeral superior, ¿no es cierto? Limita lo que es la separación completa, la traslación inferior, por supuesto, y posterior del húmero. El ligamento glenohumeral medio, que limita la traslación anterior y rotación externa. El ligamento glenohumeral inferior es el más importante de los tres, el que tiene un mayor engrosamiento, incluso se describe que tiene tres porciones, una banda anterior, una banda posterior y una banda con conexión a la bolsa axial, ¿no es cierto? Todas las fibras limitan la aducción, la anterior es la abducción y la rotación externa, y la banda posterior, abducción y rotación interna. Es tremendamente relevante esta porción, la porción ligamento glenohumeral inferior, porque cuando yo tengo mi hombro en esta posición, una posición de separación de 90 grados, rotación externa completa, ¿no es cierto?, de 90 grados, es este ligamento el que limita muchas veces una posible luxación de la glenohumeral, ¿ya? Entonces, estos movimientos que están acá, obviamente se los tengo que presentar. Es difícil que uno se los aprenda todo, siéndole súper sincero. Obviamente yo trabajo en centro de salud, clínica, donde veo harto caso clínico más enfocado a la biomecánica, eso sí. Yo igual me dedico harto a la biomecánica, pero de repente me llegan casos de hombro. Y uno tiene que hacer memoria con estas cosas y dependiendo del caso. Tengo otros colegas que están súper especializados en hombro, esto se lo saben de memoria y pueden evaluar por ligamento. Así como, oye, la estabilidad no, sabes que el medio no anda bien y así. Pero la idea es que usted lo conozca. Pero sí me interesa que se quede en esta parte, porque el ligamento glenohumeral inferior, ¿no es cierto?, es el que aporta la mayor estabilidad, en especial para procesos, ¿no es cierto?, donde se podría finalmente luxar el hombro. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, tenemos la famosa cápsula articular, que es bastante fibrosa, ¿no es cierto? Es un engrosamiento bien grande, una cápsula bien gruesa, ¿ya? Piensen nuevamente que tenemos una articulación altamente inestable por su geometría ósea solamente, ¿ya? Va en contorno con la cavidad glenoidea y cápsula posterior más resistente a tracción y menos luxaciones. Generalmente, y por eso tiene la lógica del ligamento inferior, generalmente las luxaciones son anteriores, es decir, la luxación de la glenohumeral, el hombro se va hacia anterior y se sale de posición en términos no tan técnicos, porque la cápsula posterior es mucho más resistente y la anterior es mucho menos resistente. Típica luxación, es muy típico. Yo pasé un poco por la mutual alguna vez cuando fui interno. La persona que va en el metro, ¿cómo uno va al metro? Así, ¿no es cierto? Afirmado, generalmente. Si no, si va a los 8 horas y no va con las dos patas abiertas y jugando el equilibrio. Pero es otra cosa. Entonces, usted va ahí y de repente está de lo mejor y el metro frena fuerte y le tira como un empujón hacia adelante, ¡fum! Luxación de hombro. Como que de repente frena y se le va el hombro hacia adelante, como el hombro hacia adelante. Esa es típica, ese movimiento es típico de luxación. La luxación anterior es típica, ¿ya? Por eso también hay un engrosamiento del ligamento inferior, como yo le mencionaba. Bien, ¿me va siguiendo hasta ahora? Sí, profe. Bien, y esto es lo que nosotros vemos. Ahí está. Todo el complejo articular del hombro, hay que falta la esternoclavicular, pero vemos, ¿no es cierto?, el ligamento acromioclavicular, los ligamentos coracoacromiales, ¿no es cierto?, el espacio subacromial, ligamento coracohumeral, los ligamentos capsulares, el tendón del bíceps, el ligamento transverso que cubre el tendón del bíceps, la bolsa axilar, etc. Y esto es el complejo articular del hombro, más que nada la glenoide. Pero justamente esto, la articulación que nosotros finalmente nos permite trabajar o generar una gran movilidad. ¿Ya? Bien, hasta aquí duda porque hicimos un repaso de toda ¿cómo se llama esto? La estructura osteoligamentosa
del hombro. Y ahora obviamente nos vamos a ir a los movimientos, vamos a ver ciertas cosas, los movimientos, fuerza, etcétera, que es como un grueso bien importante de la clase, porque vamos a ver los movimientos con sus respectivas acciones musculares. Sí, la pregunta que viene de cajón ahora, bueno, ¿tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? ¿Alguna duda, pregunta? Hable ahora, calle para siempre. Profe, yo no sé si entendí muy bien la parte del rodete glenoide que decía que era como un tercio del área articular. De eso como que no lo entiendo muy bien a qué se refiere. Aquí está. Mira, ¿cuánto es el área de esta esfera? Semisfera. Ponle un número. Uno. Ya. Uno. ¿Cuánto es el área de esta convexidad, ¿no es cierto? Que tiene forma de esfera también, incluyendo el rodete. Un tercio. Es eso. Pero solo el rodete, No, la no. glenoide es con el rodete. La glenoide sin el rodete es como un cuarto. Ya, Ya la glenoide con el rodete es un tercio del total que es la cabeza humeral. Y eso significa que no es como la cadera, no sé si han visto la articulación de la cadera, en donde es casi una articulación perfecta, en donde encaja muy bien, ahí son como, ¿no es cierto? La coxofemoral a nivel, ¿no es cierto?, coxal, ¿no es cierto? Es 2 tercios de la cabeza del fémur. Acá no es un tercio, entonces es súper inestable. Es muy fácil que esto salga. Por eso claro. tiene cantidad de ligamento. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Cuáles son los movimientos del hombro? Flex, como complejo articular del hombro. ¿Ya? Vamos a ir viendo igual en detalle, ahora vamos a ver en detalle la glenohumeral, pero son flexo-extensión, separación-aproximación, rotación interna y externa. Yo ahí me pierdo porque, bueno, aducción y abducción está medio obsoleto, se los presento así porque yo sé que es separación y aproximación, pero hasta el día de hoy en la clínica usted va y le dice de repente a un traumatólogo o a otro colega, oye, la separación y te quedan mirando con cara de ¿qué onda? Y la rotación interna-externa también se ocupa harto media lateral, pero interna-externa es como lo más común, ¿ya? Y circunducción, que es este movimiento combinado. Entonces, como buena articulación, tiene 3 ejes de movimiento, ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos al plano intraarticular, bien a lo intraarticular y vemos cómo funciona, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que cuando existe una separación, una abducción de hombro, es decir, este movimiento, ¿ya? Oh, me duele, y entré un poquito. Ocurre un rodar y deslizar. ¿Conoces esos movimientos a nivel articular, no es cierto? ¿Le hablaron alguna vez del rodar y deslizar? Una pregunta clave. Sí, profe. Extraordinario. Entonces, en la separación de hombro, el rodar es en la misma dirección, esto en cadena cinemática abierta, por supuesto, el rodar es en la misma dirección que el movimiento y el deslizar en movimiento contrario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la abducción rueda superior, pero desliza inferior. ¿Ya? Porque estoy levantando el hombro, entonces va rodando hacia superior, pero va deslizando hacia inferior. Esta información es bien interesante porque es un paradigma súper importante dentro del movimiento humano, el rueda y desliza. Hoy en día ya se cree que más que el rueda y desliza, o más que se cree, se ha investigado y se ha visto que más que el rueda y desliza son deslizamientos, son giros, deslizamientos, ¿no es cierto?, de las articulaciones, más que estos movimientos o esta ley cóncavo-convexo, por decirlo así, del rueda y desliza. Si nosotros vemos la rotación externa, perdón, un segundo. Bueno, y si tenemos la separación que es así, podemos, ¿no es cierto?, ver la aproximación que es hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y sería, ¿no es cierto?, un rodar en la dirección de la aproximación, es decir, hacia inferior, y un deslizar en sentido contrario, que es en dirección hacia superior, ¿ya? Si nosotros vemos la rotación externo-interna, en la rotación externa, al igual en todo esto en cadena cinemática abierta, por favor, al igual que, ¿no es cierto?, en la separación, rueda en la misma dirección del movimiento y en este caso desliza en la dirección contraria. En el caso de la rotación externa, rueda hacia posterior, desliza hacia anterior. En el caso de la rotación interna, rueda hacia anterior, desliza hacia posterior. Y así. ¿Ya? Puede sonar como trabalengua, me quedó claro que lo vio, así que sigamos. Y en el último, Profesor, diga. disculpe, ahí siempre como que me confundo.
pero siempre va a ser el deslizamiento al contrario a la rotación, ¿verdad? Siempre esto obedece a lo que se llama la ley cóncavo-convexo. Estamos acá en la cinemática cerrada. ¿Cómo está moviéndose esta articulación? ¿Es convexo sobre cóncavo o cóncavo sobre convexo? Estoy preguntando por si acaso para que me responda. ¿Qué ocurre? ¿Qué es? Sí, es convexo sobre cóncavo, exacto. Como es convexo sobre cóncavo, ocurre la siguiente, si es convexo sobre cóncavo, el rodar es en la misma dirección del movimiento y el deslizar es en movimiento contrario. Esa es la ley. Entonces acá está ocurriendo un movimiento que es convexo sobre cóncavo y por lo tanto el rodar es en la misma dirección del movimiento y el deslizar es en movimiento contrario. ¿Ya? ¿Se Ya, entiende, Celia? profesor, gracias. Ya. Sí, ahora sí, gracias. Ojo que si fuese cóncavo sobre convexo, es decir, al revés de esto, el rodar y el deslizar son la misma dirección. ¿Ya? Pero ese es otro detalle que no va para hombro en este minuto. Profe, Diga. consulta, hace unos minutos dijo que era cadena cinemática abierta, pero hace poquito dijo que era cadena cinemática cerrada. No es abierta, Entonces, perdón. Es cadena cinemática abierta. Si yo hago cadena cinemática cerrada, se invierte y no es convexo sobre cóncavo. Es cóncavo sobre convexo. Por ejemplo, si usted hace unos push-ups o unas flexiones, lagartijas, como algunas le han dicho, así, eh, eh, ahí sería, ¿no es cierto?, cóncavo sobre convexo. E invertiría, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esto. sí, profe, sí, Ya, sí se entiende eso. Gracias. bacán. Lagartija, se me olvidó ese nombre. Va a haber que cambiar el nombre, puede ser funable, como el de Negrita. Oye, estuvieron buenos los memes, chiquillos. Me reí mucho. Ya, pero ese otro detalle que no va a la clase. Estaban muy buenos los memes. Dios mío. Em, ya, y el último movimiento, ¿no es cierto? Es el de flexo-extensión. Ya que el flexo-extensión es la choquita. Viste que era vulnerable, ese era el mejor. Ese me reí horas, no podía parar de reír con ese. Ya, bueno, focus. También tengo que concentrar yo. Entonces, tenemos el flexo extensión, ¿no es cierto? El flexo extensión, dada la naturaleza, ¿no es cierto?, de la articulación, no ocurre un deslizar ni rodar, sino que ocurre lo que se llama spin, que es un giro. Y esto tiene que ver con la orientación que habíamos hablado. Acá, ¿no es cierto?, sí, rueda, desliza, porque hay, pero acá, dada la poca cobertura que hay, la poca eh, ¿cómo se llama esto? Congruencia articular, acá hay un giro, gira, flexo-extensión, giro. Y el spin obviamente es un giro que va en dirección del movimiento. Así que si voy hacia la flexión, gira hacia un lado, y si voy a la extensión, gira hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Me va siguiendo con esto hasta ahora? Sí, profe. Extraordinario, vamos a la musculatura. ¿Ya? Vamos a repasar ahí los músculos en todos sus planos. Acá tenemos la cara anterior, ¿no es cierto?, de la parrilla, la cara anterior, ¿no es cierto?, del hombro, donde vemos varios músculos, vemos el pectoral mayor, ¿no es cierto?, vemos, ¿no es cierto?, el deltoide, parte del bíceps, trapecio, y esta vista es bastante más fácil de entender, ¿no es cierto? Usted puede ver ahí, y bueno, se puede empezar a preguntar, ¿qué hace el deltoide? No, el deltoide separa hombros, perfecto. Sus tres porciones, sí, pero la porción anterior también hace flexión y la porción posterior hace extensión. Genial. ¿Qué hace el pectoral? El pectoral hace un movimiento que se llama aproximación horizontal. Ah, pero también es rotador interno. Y ese es el switch que usted tiene que empezar a ver al ver esta imagen. ¿Y el trapecio? ¿Qué hace el trapecio, mi querido trapecio? Bueno, el trapecio lo que hace son rotaciones ascendentes de la escápula. Le estoy presentando esta información. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es que vamos a juntar todas estas acciones musculares para empezar a construir los movimientos del complejo articular del hombro, ¿ya? Pero para poder construir eso, nosotros lo que vamos a hacer es poder ver primero la anatomía que tenemos un momento. ¿Usted se acuerda acá? Si vemos hacia la izquierda, vemos un plano más superficial, donde vemos el trapecio, vemos el deltoide en su cara posterior, vemos la fascia con la musculatura, la fascia infraespinosa, y por ahí está la fosa infraespinosa, ¿no es cierto?, donde está el músculo infraespinoso. Vemos el latísimo del dorso por acá,
¿no es cierto? Famoso músculo, ahí a los que les gusta la calistenia, que es el que le encanta trabajar, ¿no es cierto? Después, si nosotros retiramos este plano que es más superficial, vemos, ¿no es cierto?, musculatura de lo que son los romboides, un poco la musculatura del manguito rotador, acá está nuevamente el latísimo, y vamos construyendo toda esta musculatura, ¿ya? Así, yo recuerdo que la última vez que estudié así en detalle la anatomía de la escápula, recuerdo que tenía 17 inserciones musculares, 17, ¿ya? Y cuando yo estudié me hacían aprenderme las 17 inserciones musculares de todos los músculos de la escápula, los orígenes de inserciones y sus funciones. Sí, me hicieron zumbar con eso, pero me acuerdo de eso. Entonces, uno va viendo esta musculatura y cada una de ellas contribuye. En el movimiento humano no es como que músculos específicos contribuyen a movimientos tan específicos, pero sí toda esta musculatura contribuye al movimiento escapular normal, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ir desglosándolo por articulación, para que sea un poquito más fácil. Vamos a ir a los movimientos de la escápula, ¿ya? Si yo tengo la protracción y la retracción, ya hablamos de este movimiento, está la parrilla costal acá, hoy no puedo, está la parrilla costal acá, ahí sí, está la parrilla, perdón, está la parrilla costal acá, se aleja, se acerca, se aleja, visto desde lateral, usted está viendo una visión lateral, se aleja, se acerca, ¿ya? Tenemos distintos músculos, ¿no es cierto?, que permiten la protracción o la retracción. Un poco la protracción está dada principalmente por el serrato, cuando yo como que hago este movimiento y se aleja de la parrilla costal, está el serrato, tremendamente importante. Y en este caso es el serrato anterior, ¿ya? Cuando yo tengo una protracción, es decir, levanto el otro borde de la escápula, o se va un poquito más hacia posterior, influyen varios músculos, principalmente los romboides, tanto el menor como el mayor, y parte del trapecio, y algo del latísimo, pero principalmente son el romboide. ¿Me va siguiendo hasta el minuto? Sí, profesor. Bien, porque ahora vamos con la elevación y la depresión. La elevación y la depresión está dado por, mire esto, por el músculo elevador de la escápula. O sea, si ese músculo no hacía eso, no sé qué está hecha la vida. Pero sí, Carolina, le respondo inmediatamente. La protección lo que hace es que, a ver, ¿cómo se lo explico? Mire, aquí está. La protracción lo que está haciendo es que yo estoy contrayendo el serrato y se está como levantando este borde de la escápula, ¿ya? Se está levantando este borde y está yendo como hacia adelante. Eso ocurre con la protección, como que ahí. En cambio, con la retracción como que se acerca un poquito, hace el movimiento contrario. No sé si me logro explicar. Es bastante difícil explicarlo por virtual porque generalmente esta clase me tocaba hacer las presenciales y era más sencillo. ¿Se entendió? Ya. Profe, Diga. cuando hay debilidad de esa musculatura para la protracción, ¿puede existir algún problema como las escápulas alares que se llaman? Sí, hoy día se le conoce no como escápula alada, sino como disquinesia, tipo 1, tipo 3, da lo mismo, ahí no me acuerdo el número, pero sí, efectivamente, el serrato anterior es el que mantiene justamente pegado a la parrilla costal ¿cómo se llama esto? La escápula, entonces cuando ocurre eso, ocurre lo que usted conoce como escápula alada, es bien conocido eso. Bien, los movimientos, la elevación y la depresión, y tenemos, ¿no es cierto? Bueno, como le dije, o sea, si usted tiene un músculo que se llama elevador de la escápula, no sé, pues, algo le dice que hace, ¿no? Eleva la escápula. Y también el trapecio superior contribuye a eso también, por supuesto. Por otro lado, los que hacen, ¿no es cierto?, una depresión a nivel escapular un poco es el pectoral menor, ¿ya? Y un poquito. No, principalmente el pectoral menor. Ya algo nuevamente el trapecio. El trapecio está en todo. El trapecio es un músculo que se inserta, ¿no es cierto?, desde el occipito, ¿no es cierto?, hasta procesos espinosos de como como T7 más o menos por ahí. Y está muy sobre se inserta en todo el borde medial y superior de la escápula. Entonces, la contribución a los movimientos es muchísimo. Mire el trapecio. En el borde superior, superior, borde medial, borde medial. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo un músculo que está ahí, entonces lo puede elevar, lo puede quizás retraer un poco, protraer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después, los movimientos de la escápula, tengo la rotación lateral o rotación ascendente y la rotación medial.
Aquí el principal músculo que rota es el trapecio, y no es solamente el trapecio como único, sino que es, por ejemplo, si yo quiero causar una rotación ascendente, hay una acción combinada del trapecio superior. Imagínense el trapecio superior con punto fijo a nivel, ¿no es cierto?, cervical y a nivel occipital, tracciona. Si yo tracciono algo ahí, como que lo hago girar. Déjenme hacer un dibujito. Yo tracciono hacia allá. Si tracciono la musculatura hacia ahí, empiezo al tiro a hacerlo girar. ¿Sí? Entonces, ese músculo es fundamental para la rotación ascendente. El trapecio medio, que está por acá, también. Entonces, también contribuye a la rotación ascendente. Serrato, por supuesto. Son movimientos que también contribuyen. Rotación lateral, ¿no es cierto? La rotación, la rotación medial está mediada principalmente por los romboides. Los romboides, miren, están insertados en el borde medial de la escápula. Entonces, ¿qué pasa si traccionas hacia allá? Genera una rotación ascendente. Oigan, mis flechas están más malas, pero bueno. ¿Ya? Y un poco por la posición anatómica en la que queda el elevador de la escápula, también es justamente un rotador descendente. Entonces, yo me voy armando la película de estas funciones musculares. Y me interesa por sobre todo que se quede con estas, con las funciones musculares a nivel de la escápula, ¿ya? En donde yo veo que para que toda esta musculatura tiene que funcionar en su conjunto. Y cuando yo trabajo con pacientes con lo que conocemos como disquinesias escapulares, justamente me estoy enfrentando a pacientes que, por ejemplo, hay una disociación entre el trapecio superior y medio que no permiten una rotación ascendente muy potente, o una disociación de movimiento entre el trapecio superior y el serrato anterior. Entonces no me permite pegar el trapecio, o sea, la escápula hacia la parrilla costal. Y así. Son más típicas las disquinesias que se le conoce asociadas a serrato y a trapecio. Entre eso se va jugando un poco. ¿Ya? Es bien interesante lo que uno se puede enfrentar a hombro, ¿no? Una articulación bien interesante. ¿Sí? Sí, profe. Movimientos del hombro. Y del hombro digo la articulación glenohumeral plena y dura. ¿Ya? La articulación glenohumeral. ¿Qué tengo yo acá en la articulación glenohumeral? Bueno, primero tengo movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? ¿Los vamos a ver en separado? Sí. Tengo movimientos de flexión y extensión. Para la flexión, ¿quiénes están? El pectoral mayor, por supuesto. El deltoides con sus fibras anteriores. El bíceps con su cabeza larga. Perdón, el bíceps con su cabeza larga. Y adivinen quién. El coracobraquial. Esos músculos. ¿Ya? Son bastante lógicos. La flexión, ¿no es cierto?, de llevar hacia adelante, comida hacia adelante. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Entonces, estos son bastante sencillos. Obviamente, pensando que como punto fijo, estamos a punto fijo a nivel de acá, de la misma glenoide. Entonces, contribuyen. ¿Cuáles? Los principales o los que generan el mayor movimiento son el pectoral como el deltoide. Ambos son los principales, ¿no es cierto?, flexores de hombro. Después tenemos la extensión. ¿Y quién está? El deltoide con sus fibras posteriores, el haz external del pectoral mayor, el dorsal ancho, ¿no es cierto? El redondo mayor y por supuesto el tríceps con sus cabezas que se insertan a nivel de la glenoide. ¿Ya? Bastante, vamos bien con los movimientos, tiene que quedar súper claro con estos movimientos. Piense, imagínese. ¿Sí? Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que son la separación de hombros. Acá hay dos músculos clave, es el deltoide con sus fibras medias y el supraespinoso. Siempre se ha hablado que el supraespinoso y el deltoide primero funciona uno y después funciona otro. En unas cuantas diapositivas más adelante yo le voy a mostrar que ambos funcionan de manera simultánea. Sí, la principal función del supraespinoso es coaptar, y por favor note esto, coaptar la cabeza del húmero dentro del glenoide y el deltoide generar fuerza, pero funcionan de manera simultánea, no es que trabaje uno y después otro. ¿Ya? Entonces, son los principales separadores del hombro. De aproximadores, tenemos nuestro amigo el pectoral y el dorsal ancho, son los principales aproximadores. ¿Ya? Siempre piense esto como un punto fijo así, punto fijo
¿no es cierto? A nivel torácico, en donde yo estoy aproximando, tengo el hombro elevado y aproximo, bueno, ellos son los que aproximan. Igual el trabajo de aproximación muscular es como viene en el día a día, es bien poco, porque usted cuando separa el hombro, ¿qué es lo que ocurre cuando yo aproximo el hombro? Para que tenga una idea, míreme a mí, separo el hombro y vuelvo. ¿De quién es la acción esa? Si yo estoy aproximando, ¿de la musculatura aproximadora o un trabajo excéntrico de la musculatura separadora? La separadora, ¿no es cierto? Es un trabajo excéntrico de la separadora porque voy contra la gravedad. Cuando yo estoy haciendo un trabajo así extenso, un trabajo potente de los aproximadores de hombros, por los que les gusta la calistenia, cuando usted se sube a la barra y está, ¿no es cierto?, con los hombros separados y aproxima para poder llegar hacia arriba, ahí estoy haciendo un trabajo potente con los aproximadores de hombros. Y por eso los de la calistenia desarrollaron, ¿no es cierto?, harto la musculatura del latísimo del dorso, que es una aproximación activa, algo que no se da tanto en el día a día, porque en general la aproximación de hombros viene acompañado después de que yo hice una separación, generalmente, y es controlar la gravedad, y los aproximadores no van a controlar la gravedad porque ellos están a favor, van a ser los separadores de manera excéntrica, ¿ya? Para que se vaya haciendo una idea. Entonces también acá es lo mismo cuando uno vuelve a la escápula, por ejemplo. Vuelve a la escápula y se da cuenta que, por ejemplo, sí, la rotación ascendente ocurre mucho cuando hago separación, pero cuando hago aproximación, la rotación descendente o medial termina siendo un proceso mediado de manera excéntrica por los rotadores ascendentes, dada la acción de la gravedad. Ya, esas son las ideas que usted tiene que reflexionar, no nos podemos detener porque usted ya tuvo anatomía en esto, pero esas son las ideas de lo que usted tiene que hacerse de cómo funciona la musculatura en sus distintas fases. ¿Ya? Por eso yo le recomiendo que hoy día en la tarde haga el taller, porque hay hartas preguntas del funcionamiento de esto. Se lo voy a preguntar en la prueba. Ya estábamos, ¿dónde? Ah, ya, rotación externa o rotación lateral, como usted quiera llamar, ¿no es cierto? ¿Cuál es los principales rotadores, ¿no es cierto? Laterales. Tenemos nuestro amigo el infraespinoso, el redondo menor y ciertas fibras del deltoide. Y tengo otra característica, otro músculo que también es rotador externo, el supraespinoso. También es rotador externo y se me olvidó agregarlo acá. Rotación externa, ¿no es cierto? Yo estoy de la hora y hago así, roto externo. Roto externo. ¿Ya? Y tenemos la rotación interna. ¿Y quién se encarga de la rotación interna? El principal músculo, el subescapular. El redondo menor también contribuye, el latísimo, el deltoide, pero son principalmente el subescapular, el rotador interno. En el golpe de revés del tenis, los rotadores mediales ayudan a la rotación externa. A ver, déjenme pensarlo. Estoy ahí, revés. ¿En qué fase? Si estoy así, estoy en esta fase y yo golpeo. Cuando hago el golpe de revés, en la última fase, sí, en la última fase de desaceleración, sí, sí. Porque si usted está ahí, golpeo, ¿no es cierto?, el revés, golpeo, esto es rotación externa completamente, estoy rotando externo, pero al final alguien tiene que frenar ese movimiento. ¿Y quién frena ese movimiento? Los rotadores internos de manera excéntrica. Eso es clásico el lanzamiento en todo caso, de los deportes como voleibol, handball, en donde la musculatura y hay una relación, una acción concéntrica y excéntrica muy marcada. Por ejemplo, en el mismo saque de tenis, hay una rotación interna concéntrica muy potente que es frenada por una rotación externa excéntrica muy potente. Bien interesante ese juego. Buena idea. ¿Juega tenis, Vicente? ¿O juega ping-pong? No juega ninguna de las dos. Extraordinario. Ah, le tocó rotación externa en el trabajo. Ah, él se jugaba tenis, porque quiere hacer algo más interesante. Entonces, obviamente, feliz lo ayudo. Son bromas. No me malinterprete. Estábamos en rotación externa interna, ¿no es cierto? Perdón, rotación interna, en donde estaba el subescapular. Es el principal rotador interno, por favor. De los músculos del manguito rotador, es el único que es rotador interno. El resto, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor, que son los músculos del manguito rotador, son rotadores externos. ¿Ya? Eso
obviamente va acompañado de algunas cosas, porque, por ejemplo, el redondo mayor sí es rotador interno y otra musculatura, pero de los del manguito rotador, el único que es rotador interno es el subescapular. Recuérdelo siempre. Porque como usted tenga, no, es que tiene tendinopatía del manguito rotador, siempre se habla de eso, como el manguito rotador son un grupo de tendones que se insertan en una zona común, uno tiende a pensar que, solamente tengo la rotación externa. No se olvide el subescapular. La tendinopatía del subescapular es bien. No diría que es mucho menos frecuente que la del supraespinoso, el infraespinoso como rotador externo, pero igual puede existir y usted tiene que saber diferenciarla porque el subescapular es el único rotador interno de los músculos del manguito rotador. ¿Ya? Y déjeme ver, ya, estamos 2 diapositivas y nos vamos al break. Lo último, ¿no es cierto? Acá podemos ver los músculos del manguito rotador. Tenemos, ¿no es cierto?, el supraespinoso, tenemos el subescapular, único rotador interno, el infraespinoso y el redondo menor. Son los que le confieren la mayor estabilidad al hombro. De todas las articulaciones del cuerpo, uno siempre dice, sí, la estabilidad, los principios como de terapéuticos en que nos basamos nosotros como, a ustedes se van a basar como futuros kinesiólogos o en lo que se basa la kinesiología, dice que hay estabilidad activa y pasiva. Y la estabilidad pasiva está influenciada, hay una triada que se llama la estabilidad pasiva, la estabilidad activa y el centro de procesamiento central, o la parte neuronal que controla un poco todo esto. Entonces nosotros nos enfocamos en la actividad activa y en el control neuronal de todo esto. Cuando tenemos alguna inestabilidad o lo que sea, nosotros nos enfrentamos a una situación en donde tratamos de mejorar la estabilidad activa, ¿ya? Y hay que tener mucha atención en el hombro, porque como tiene una baja estabilidad activa, o sea, pasiva, tenemos que tener una muy buena estabilidad activa. El fortalecimiento, los dolores de hombro o las molestias de hombro son muy comunes en personas que no fortalecen tanto esa zona, porque dada su poca congruencia, su inestabilidad natural, es muy fácil sobrecargar las estructuras pasivas, ¿ya?, que confieren estabilidad. Y en eso el manguito rotador es fundamental, de lo que confiere más estabilidad. ¿Ya? Y usted conoce el manguito rotador, se ubican sobre la cápsula, en contracción desplaza la cabeza hacia abajo y comprime contra la vía numeral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se contraen en su conjunto, lo que hacen es coaptar la cabeza, ¿no es cierto?, de la cabeza del húmero en la glenoide. Y esa es su mayor ventaja. Entonces, cuando de repente yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, el manguito rotador es el principal estabilizador activo que me permite estar constantemente coaptando, ¿no es cierto?, la cabeza del húmero sobre la articulación glenohumeral. Bien, ¿dudas hasta acá? Que nos vamos a ir ahora a la cinemática. Yo creo que va a ser así. Ninosca, cuénteme. Diga. No, necesitaba ver algo de la imagen solamente. Gracias. Ya, o sea, no me necesita, extraordinario. Ya, no, está bien. Estamos entonces. ¿Sí? Ya, break. ¿Qué hora es? Son las 10:15, 10:35. Una última pregunta, Carolina. Profe, ¿qué permite la cooptación de la cabeza muscular? La acción coordinada de los músculos del manguito rotador. Y va dependiendo de cada movimiento. Por ejemplo, en la separación de hombro, el supraespinoso, que es un separador de hombro, también coapta la cabeza del húmero sobre la glenoide. ¿Ya? Entonces, el manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor coaptan la cabeza humeral. Es por su inserción, tienen una inserción común que es como por el borde superior, ¿no es cierto?, la cabeza a nivel casi el tubérculo mayor, sobre el tubérculo mayor, de hecho. ¿Ya? Bien, hacer el stop share. Vamos a tener